Bienvenidos al video de variables separables y cambio de variable del curso de ecuaciones diferenciales. Mi nombre es Carlos Montalto Cruz y soy profesor de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. Vamos a empezar con una ecuación auxiliar que le vamos a llamar ecuación con variables separadas. Vamos a explicar cómo encontrar los potenciales de esta ecuación. Vamos a ver técnicas para separar las variables. Vamos a ver que hay unas soluciones que no se pueden encontrar necesariamente por medio de los potenciales, sino que son unas soluciones que se llaman singulares. Y eso nos va a permitir hablar ya con más generalidad de las ecuaciones de variables separables y de cómo resolverlas. Vamos a ver algunos ejemplos. Y finalmente, como les comenté, vamos a ver lo que serían los cambios de variable, o sea, cómo cambiar las coordenadas de una ecuación diferencial para poder simplificarla. Ok, entonces entremos más o menos en este tipo de ecuaciones auxiliares que les estaba diciendo, que les vamos a llamar de variables separadas o que tienen el potencial básicamente separado. ¿Cuáles son esas ecuaciones diferenciales? Bueno, son ecuaciones de esta forma específica. Básicamente, m va a ser una función que solo depende de x y n va a ser una función que solamente depende de y. En general, m podía depender de x y el igual n. Entonces vean que esta es una forma muy específica que tiene esta ecuación normal. Resulta que esta ecuación es exacta porque podemos encontrar este potencial que está dado por integrar m con respecto a x y sumarle la integral de n con respecto a y. ¿Cómo podemos verificar que esto es un potencial? Bueno, básicamente, si nosotros derivamos esta función, este potencial con respecto a x y tratamos a y como variable, como constante, perdón, entonces la derivada por el teorema fundamental del cálculo con respecto a x sería m, ¿verdad? La derivada de p con respecto a x sería m, y similarmente la derivada de p con respecto a y sería n porque estamos tratando a x como una constante, ¿verdad? Son derivadas parciales, y ese era justamente el criterio de exactitud. Por lo tanto, este es un potencial. Este era parte de los ejercicios que les había dejado para la semana pasada. Veamos un ejemplo concreto. Tenemos esta ecuación diferencial, coseno de x más logaritmo natural de y. Observamos que m es una función que depende de x y n es una función que depende de y. Por lo tanto, podemos aplicar esta fórmula para el potencial, integramos con respecto a x, coseno, y le sumamos la integral con respecto a y del logaritmo. La integral de coseno es seno, la integral de logaritmo es y logaritmo natural de y menos y. Y recordemos que una vez que tenemos un potencial, todos los potenciales están dados por agregar una constante a este potencial. O sea que están dados por esta fórmula. Acuérdense que estos básicamente son familias de curvas que difieren de una constante concreta. Ahora, una vez que tenemos cualquier potencial, nosotros sabemos que la solución generada está dada por igualar este potencial a una constante. Entonces agarramos, igualamos este potencial a una constante. Como podemos agarrar cualquier potencial, podemos agarrar el potencial que no tiene c y lo igualamos a cualquier constante para cualquier constante en r. De tal manera que esta sería la familia de curvas que es la solución general de esta ecuación diferencial. Ustedes pueden verificar que si derivan esto implícitamente, obtienen justamente la ecuación diferencial que andábamos buscando. En general estamos asumiendo que m y n son continuamente diferenciables para que aplique el criterio de exactitud. Ahora, en muchas ocasiones tenemos que una ecuación diferencial, si bien no la podemos tener con variables separadas, podemos reacomodarla para poder presentarla de variables separadas y poder calcular el potencial de esta manera tan sencilla. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos y' igual a y menos 1, todo entre x. Si nosotros escribimos esta ecuación en su forma normal, vemos que m es una función que depende tanto de y como de x. N en este caso es 1. ¿Cómo hacemos que esta función ahora solo dependa de x? Bueno, podemos multiplicarla por el factor integrante 1 entre y eso hace que obtengamos esta ecuación que es equivalente, que tiene las variables separadas. Podemos aplicar el método que aprendimos hace poco, integramos con respecto a x, más integramos esto con respecto a y eso nos da que el potencial entonces es
menos logaritmo natural de x más logaritmo natural de y menos 1 más una constante, y por lo tanto la solución general viene dada nuevamente por cualquiera de estos potenciales, igual el que tiene c igual 0, igualado a una constante para esa constante en f. Ustedes pueden verificar si gustan que si derivan parcial implícitamente esta ecuación, obtienen esta familia de curvas, obtienen esta ecuación diferencial. Ahora, hay un atajo para poder resolver estas ecuaciones diferenciales. Y es un atajo que básicamente evita ir al potencial, sino que directamente lo que hacemos es que separamos las variables directamente desde esta ecuación. ¿Cómo sería eso? Entonces lo que hacemos es que pasamos todo lo que depende de y a la izquierda y todo lo que depende de x a la izquierda, incluido el de x. Entonces de esa forma la ecuación diferencial ahora se observa de esta manera. Vean que es exactamente lo mismo que teníamos antes, pero esto está al otro lado del igual. ¿Okay? Y lo que hacemos ahora es que integramos a ambos lados. Si integramos a este lado, obtenemos nuevamente esta expresión, ¿verdad? Que es logaritmo natural de y menos 1, lo obtenemos acá. Y al otro lado obtenemos logaritmo natural de x. Y lo que hacemos aquí es que sacamos una constante a la derecha, y de tal manera que directamente obtenemos nuestra solución general. Observen que esta y esta son básicamente las mismas. Entonces esto nos evita pasar por la necesidad de ir por el potencial, ya que sabemos que al final igual vamos a igualar a C. Entonces es un método relativamente más rápido. Verifiquen ustedes que entiendan que estos métodos son exactamente iguales. Ahora, hay algo que estoy haciendo en cada uno de estos métodos de solución, y es lo siguiente. En cada caso, por ejemplo, cuando yo multiplico por este factor integrante, yo estoy asumiendo que y no es 1, ¿verdad? Porque estoy multiplicando por 1 entre y menos 1. Para que esta expresión tenga sentido, yo tengo que asumir que y no es 1. Igual en este método, cuando yo separé las variables, aquí, yo estoy asumiendo que y no es 1. Resulta que siempre que uno asume algo de la solución y, uno tiene que llevar un tipo como de bitácora de control de lo que está asumiendo. En este caso, nosotros tenemos que verificar, ¿verdad? Estamos asumiendo que y no es 1. Entonces tenemos que analizar por separado la solución y igual a 1, o sea, la solución que es constante, y de x igual a 1. Y ver y analizar si esta solución que es constante es una solución de la ecuación diferencial original. En este caso, si yo derivo la ecuación 1, me da 0. Y si yo sustituyo también aquí a la derecha, me da 1 menos 1, que sería 0. De tal forma que esta solución, y de x constante igual a 1, también es una solución de la ecuación diferencial. Este tipo de soluciones que no se obtienen de la solución general vía el potencial se llaman soluciones singulares. Y deben ser encontradas, como les dije, manteniendo una bitácora de las cosas que asumimos en cada paso. Al final, entonces, lo que obtenemos es que la solución general está dada por esta solución, ¿verdad? La solución general más la solución singular. Ahora, observen que si nosotros graficamos estas soluciones singulares para diferentes valores de C, lo que obtenemos son básicamente estas soluciones que podemos ver acá. Conforme se cambia, obtenemos todas estas soluciones de la ecuación diferencial. ¿Ok? Pero en ningún caso logramos obtener la solución singular. La solución singular es la solución y igual a 1, ¿verdad? Y igual a 1, que sería la solución morada. ¿Okay? Entonces, en general, estas soluciones generales se aproximan a la solución singular, como podemos ver ahí, pero nunca llegan a alcanzarla. Entonces tenemos que buscarlas por medio de este otro método que les mencioné. Observen entonces que si nosotros tenemos una condición inicial, por ejemplo, en menos 4,1, ¿verdad? Que está aquí. Entonces la solución de la ecuación diferencial que pasa por este punto es la solución singular. No hay ninguna de las soluciones generales que pueda pasar por este punto. ¿Ok? A diferencia de todos los otros puntos que están
en el plano, ¿verdad? Excepto este, bueno, aquí hay un problema aún mayor porque la ecuación diferencial no estaba definida en el punto, estábamos dividiendo entre x, ¿verdad? Entonces no está definida para x igual 0. Entonces, si ustedes gustan, básicamente esta ecuación está definida, bueno, déjenme para poner tal vez x igual 0, vamos a ponerlo de otro color. Entonces, básicamente la ecuación diferencial está definida primero en este semiplano, o sea, aquí la ecuación, la solución vive hasta aquí, hasta llegar a la parte de anaranjado, ya aquí la ecuación no está definida, y después está definida en este otro semiplano. Entonces, si tenemos una condición inicial, la ecuación que satisface esta condición inicial sería la ecuación 1 hasta llegar a x igual a 0. Ahora, entonces, para hacer un resumen, tenemos lo que serían las ecuaciones de variables separables. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Bueno, son ecuaciones que son básicamente de esta forma. Y' está igualada a una función que depende de x por una función que depende de y. En este caso, lo que podemos hacer es separar las variables, ¿verdad? Multiplicando por este factor integrante. Y de esa forma, entonces, la solución general, ya lo vimos por el atajo que hicimos, está dada por la integral de ny igual a la integral de m de x. Además de estas soluciones, siempre tenemos que encontrar lo que serían las soluciones singulares. Veamos estos dos ejemplos por aparte. Encuentre las soluciones de la ecuación de las siguientes ecuaciones diferenciales, incluidas también lo que serían las ecuaciones singulares. En este específico, les estoy pidiendo que además de encontrar la solución, que la simplifiquen al máximo, como para poder entender un poco más cuáles son las curvas que representan esa solución. Ok, entonces empecemos con el primer ejemplo. Tenemos la ecuación 3y x a la 2 menos xy más logaritmo natural de y igual a 0. Entonces lo que hacemos es que enviamos esto a la derecha, queda logaritmo natural de y. Esto lo escribimos como de y entre dx. Sería igual a, aquí quedaría xy menos 3y x a la 2. Aquí entonces queda logaritmo natural de y entre dx, que igual a, aquí sacamos un factor como un y, queda x menos 3x a la 2. Y entonces vean que justamente lo que podemos hacer es separar las variables. Todo lo de y lo podemos usar a la izquierda, todo lo de x lo podemos usar a la derecha. Nos queda logaritmo natural de y entre y de y es igual a x menos 3x a la 2, todo por dx. Y lo que nos dice la teoría entonces es que podemos integrar esto aquí directamente. Integrando y sacando la constante a la derecha obtenemos la solución general. Logaritmo natural de y entre y, ¿verdad? Bueno, aquí esto lo podemos, vamos a ver, esto se puede resolver usando un cambio de variable. Vamos a poner u igual logaritmo natural de y. Entonces de u es de y entre y, ¿verdad? Entonces básicamente lo que nos queda es la integral de u, que sería igual a, u al cuadrado entre 2. Volviendo a la variable original, lo que nos queda entonces aquí es que esto es logaritmo natural de y, todo al cuadrado entre 2, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice esto es que aquí tenemos logaritmo natural de y entre 2, todo esto al cuadrado, tiene que ser igual a x a la 2 menos x a la 3 más una constante para c que está en f. Esa sería nuestra solución general, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que verificar que no hayamos asumido algo sobre y o que hayamos añadido algún tipo de restricción. Y en efecto, aquí tenemos una restricción. Tenemos que y, estamos dividiendo sobre y, o sea, tenemos que asumir que y es diferente de 0 para poder llegar a esta solución.
Entonces tenemos que analizar y igual 0. Analizamos la solución y de x igual a 0, ¿verdad? Por aparte. Estas soluciones siempre son relativamente fáciles de analizar. Si ustedes se observan, por ejemplo, en la ecuación original, ustedes tienen que ver si esto es si 0 es una solución de esta ecuación. Entonces queda 0, 3 por 0 por x es 0, menos x por 0 nos da 0, más logaritmo natural. Bueno, aquí de hecho que hay un problema, ¿verdad? El logaritmo natural de y no está definido, de tal manera que esta ecuación diferencial no está definida en y igual 0, ¿ok? Como el logaritmo no está definido en 0, entonces no puede ser una solución, no es una solución. Porque es un valor que no está definido, ¿verdad? La ecuación diferencial. Entonces al final lo que obtenemos es que la solución final sería simplemente el logaritmo natural de y al cuadrado entre 2 igual a x a la 3 menos, perdón, x a la 2 menos x a la 3 más c para c que está en R. Esa sería nuestra solución final, ¿no? Que es la misma que teníamos acá. Ok, ahora analicemos esta otra ecuación diferencial, sería nuestro segundo ejemplo. Aquí nos están pidiendo que simplifiquemos al máximo la ecuación para poder tener una idea de cuáles son, o sea, cuál sería la forma de estas soluciones. Entonces, lo primero que hacemos igual que la vez pasada es tratar de analizar y ver si podemos separar las variables. Entonces pasamos 1 menos y al cuadrado al otro lado, nos queda xy menos y de y entre dx. Vean que cuando estamos usando el método de variables separables, es mejor usar esta notación para y' de y entre dx. Entonces aquí lo que nos queda es 1, perdón, aquí lo que nos queda sería y a la 2 menos 1. Si saco un factor común aquí, lo que me queda es y, todo por x menos 1, de y entre dx, será igual a y a la 2 menos 1. En efecto, entonces aquí pude separar las variables, entonces puedo pasar todo lo de y a un lado y todo lo de x al otro. Como me queda sería de y de y entre y a la 2 menos 1 es igual a dx entre x menos 1. Integramos a ambos lados. Vean que aquí lo que es esto es un logaritmo, ¿verdad? Si pongo u igual a esto, me da de u es 2 veces 2y de y. Entonces sería 1 entre u, que sería el logaritmo, o sea que eso sería un medio del logaritmo natural de y a la 2 menos 1. ¿Okay? Si gustan pueden hacer la sustitución u igual a y a la 2 menos 1 para verificar que obtienen esta solución. Al otro lado lo que obtenemos es el logaritmo natural de x menos 1 igual a una constante. Perdón, más una constante. Para esa constante un valor real. Nuevamente tenemos que tener cuidado con las restricciones que incluimos. En este caso particular estamos asumiendo que y a la 2 menos 1 no es 0. O sea que y tiene que ser diferente más y menos 1. Entonces tenemos que analizar por aparte las soluciones 1 y menos 1. Entonces si nosotros observamos, por ejemplo, en este momento, la ecuación diferencial, es claro ver que 1 y menos 1 son solución, porque si yo pongo la derivada de 1 me da 0, y 1 al cuadrado menos 1 es 0, también la derivada de menos 1 es 0, y menos 1 al cuadrado menos 1 también sería 0, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si queremos revisar y igual a menos 1, lo que tenemos es que menos 1, todo por x menos 1, la derivada de menos 1 con respecto a x, tiene que ser igual a menos 1 al cuadrado menos 1. Pero esto es 0, y esto también es 0, ¿verdad? Nos queda que 0 es igual a 0, y en efecto es una solución. Entonces, lo que tenemos por ahora es que las soluciones están dadas por un medio logaritmo natural de y a la 2 menos 1 igual a logaritmo natural de x menos 1 más c.
y y igual más menos 1. Esa sería nuestra solución. Ahora, lo que vamos a hacer es simplificar esta expresión al máximo, porque vean que si nosotros tratamos de observar cuáles son estas curvas, no es para nada claro cómo hacerlo. O sea, no podríamos realmente saber cuál es la forma geométrica de esta solución. Sin embargo, vamos a ver que si simplificamos esta expresión con un cuidado específico, vamos a poder encontrar más en detalle cuáles son esas curvas. Ok, entonces estamos con esta ecuación, un medio, logaritmo natural, y a la 2 menos 1, igual a logaritmo natural de x menos 1, más c, para c que está en R. Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de simplificar esto. Para eso lo que primero que voy a hacer es voy a multiplicar por 2 todo, y voy a pasar, esto me queda logaritmo natural de y a la 2 menos 1, es igual a 2 logaritmo natural de x menos 1 más 2c, para c que está en R. Ok, entonces aquí viene una situación que es muy común en ecuaciones diferenciales, y es que las constantes vamos a irlas cambiando por el mismo término, pero entendiendo cuál es el rango que están manejando. Por ejemplo, digamos, yo aquí tengo que C es cualquier constante en R, y ahora tengo la constante 2C para C cualquier constante en R. Pero si C es cualquier constante en R, 2C también es cualquier constante en R. Entonces, en vez de escribir esto, lo que nosotros vamos a escribir es logaritmo natural de y a la 2 menos 1 igual a, déjenme poner este aquí arriba, logaritmo natural de x menos 1 al cuadrado, puedo quitar el valor absoluto porque x menos 1 al cuadrado siempre es positivo, más, y ahora pongo c para c que está en R. Entonces vean, un poco es un abuso de notación, estamos pasando de 2c a c, pero bajo la salvedad de que si c está en R, esto nos va a dar todos los números reales, por lo tanto es lo mismo que poner c para c todos los números reales. Ahora voy a pasar este a restar acá. Si yo mando a restar este acá, me queda logaritmo de y al cuadrado menos 1 menos logaritmo de x menos 1 todo al cuadrado. Y la resta de los dos logaritmos es simplemente una división. Me queda y a la 2 menos 1 entre x menos 1 al cuadrado es igual a c para c que está en R. ¿Ok? Entonces estoy tratando de simplificar un poco esto. Algo natural ahora que podemos hacer es aplicar exponencial. Entonces me queda y a la 2 menos 1 entre x menos 1 al cuadrado, vean que el valor absoluto lo voy a poner solo arriba porque este siempre es positivo, es igual a e a la c para c que está en R. Ahora, ¿qué sucede aquí? Bueno, sucede que tengo que e a la c también es otra constante, ¿verdad? Pero en este caso, e a la c, si c está en R, e a la c, si ustedes se acuerdan, ¿cuál es la gráfica de e a la c? ¿Verdad? Si esto es e a la c, esto es c. E a la c es una constante, pero es una constante que es siempre positiva. ¿Correcto? Entonces, si nosotros quisiéramos cambiar esto por una constante, sería y a la 2 menos 1 entre x menos 1 al cuadrado igual a c para c una constante positiva. Entonces vean que hay que mantener como un control de cuáles son los posibles valores que tiene c. Nuevamente, ahora voy a pasar este al otro lado, me queda y a la 2 menos 1, valor absoluto, es igual a c por x menos 1 al cuadrado. Vean que esto ya se ve como algo un poco más común, para c que es mayor que 0. Lo que quiero ahora es quitar este valor absoluto. Si yo quito este valor absoluto, lo que me aparece es un más menos c, x menos 1 al cuadrado. Entonces, esto lo que me está dando es que son todas las soluciones excepto la solución, o sea, que son todos, digamos, si yo quiero ver cuál es el rango de esto, estos serán todos los positivos, y ahora estoy poniendo los positivos y los negativos. Entonces, al final lo que me está dando es que y a la 2 menos 1 es igual a c, x menos 1 al cuadrado, para c que es diferente de 0.
¿verdad? Acomodando un poquito más esta ecuación, paso el menos 1 para acá y este otro a la izquierda. Entonces me queda c x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 para c diferente de 0. Ven que aquí nuevamente hice el cambio. Aquí debía haber pasado esto con menos c, ¿verdad? Pero menos c y c es lo mismo si c está viajando por todos los números que son distintos de 0. ¿Y qué sería esto? Ya vea que después de haber hecho esta simplificación ya puedo entender qué son estas curvas. Estas curvas son hipérbolas o elipses, dependiendo del valor de c. Entonces déjenme para mostrarles. Ok, entonces aquí estamos viendo cuáles serían en grado, básicamente c, bueno aquí se le podría poner c en este caso es 1 entre l, pero es básicamente lo mismo. O sea, entonces son este tipo de hipérbolas. Si C es negativo o si L es negativo. Y si es positivo, entonces son estas elipses. Y observen que si nosotros graficamos nuestras soluciones singulares, y1 y y-1, justamente estas soluciones generales van convergiendo a las soluciones singulares, conforme variamos este parámetro. Ok, entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a analizar algo que se llaman cambios de variable. Ya vimos cómo podemos resolver estas ecuaciones de variables separables por medio de esta idea de separar las variables e integrar, con todos los cuidados de tratar de encontrar la solución singular o, en el caso de simplificar, de tener control sobre esta C que aparece. Esto al inicio toma tiempo y hay que practicarlo, entonces no se asusten si al principio les puede parecer un poco complicado. Ahora, hay otro concepto muy importante a la hora de resolver las ecuaciones diferenciales, y es la idea del cambio de variable. ¿Qué es un cambio de variable? Bueno, principalmente un cambio de variable es un cambio de coordenadas. Supongamos que estamos buscando una función y que depende de x, ¿verdad? Y, que es una función de la variable dependiente de una variable independiente x. Entonces lo que podemos hacer en muchos casos es tomar un cambio de coordenadas de tal forma que tal vez la función original o la ecuación diferencial se ve más simple en las nuevas coordenadas y las podemos resolver usando el método que ya conocemos. Hay algo muy importante que son 4 pasos básicos a la hora de hacer un cambio de variable. El primero es derivar el cambio de variable para poder encontrar una relación entre las derivadas de y' y las derivadas de u'. Luego, obtener una ecuación diferencial en las nuevas variables y tratar de resolverla, ¿verdad? Sería el paso número 3, resolver esta ecuación diferencial. Y después, regresar a las variables originales. Veamos esto con el siguiente ejemplo. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial. Vamos a hacer el cambio de variable u igual a x por y. Ahorita voy a hacer, simplemente les voy a contar los pasos y ahorita los vemos con más detalle. Lo primero que hago es que derivo este cambio de variable. Vean que u' sería igual a y, ¿verdad? Derivando implícitamente más x, y'. Después lo que hago es que con esta ecuación y esta otra, encuentro una ecuación diferencial ahora para u'. Ahorita vamos a ver los detalles, pero básicamente lo que nos queda después de resolver, utilizando estas dos ecuaciones, resolver una ecuación diferencial para u', nos queda esta ecuación de u de x es igual a u a la 2 menos 1 entre x. Vean que esta es una ecuación bien bonita porque es de variables separables. Puedo pasar el x acá, perdón, el u a la 2 menos 1 abajo y el de x arriba, e integrar. Cuando integro, entonces al final lo que me queda es, cuando integro esto me queda un logaritmo de u menos 1 entre u más 1, y cuando integro la parte de la derecha lo que me queda también es un logaritmo de x más c. Tengo que hacer la salvedad de que introduje las variables, las soluciones singulares u, 1 y menos 1, y por lo tanto las tengo que añadir como posibles soluciones de u. Ese sería el paso número 3. El paso número 4 sería volver a las variables originales, o sea, sustituir el valor de u acá
U en este caso sería xy, por lo tanto me queda el logaritmo natural de xy menos 1 entre el logaritmo natural de xy más 1 igual a 2 logaritmo natural de x, más una constante, y esa constante puede moverse en todo R. Para u igual a más menos 1, lo que me queda es y igual a más menos 1 entre x. Entonces veamos los detalles de estos cálculos. Tenemos la ecuación diferencial y' igual a y a la 2 menos 1 entre x a la 2 menos y entre x. Y nos piden hacer el cambio de variable u igual a x por y. Entonces el primer paso, tenemos que derivar el cambio de variable, derivando el cambio de variable, ¿verdad? ¿Qué es lo que obtenemos? U' es igual a más xy'. Lo segundo es obtener una ecuación diferencial en términos de x y u, ¿verdad? Ya no en términos de y porque queremos deshacernos de nuestra variable y. Entonces, lo que hacemos aquí es que sustituimos y', entonces lo que tenemos es que u' sería igual a y más x por y', pero y' sería y al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado menos y entre x. Lo que nos queda es y más x y a la 2 menos 1 entre x menos y. Este y y este ya se cancelan. Lo que me queda entonces es x y a la 2 menos 1 entre x, pero quiero deshacer todas las y para encontrar una ecuación diferencial solo en términos de x y u. Para deshacer esta y, lo que hago es que resuelvo aquí y es igual a u entre x. Y sustituyo en esta parte. Entonces me queda x, u entre x al cuadrado, menos 1 entre x. Esto me queda u a la 2 entre x, menos 1 entre x, que es igual a u a la 2 menos 1 entre x. O sea, la ecuación diferencial de u de x, ¿verdad? U' es igual a esto, es u a la 2 menos 1 entre x, que es justamente el final del paso 2. Entonces, el paso 3 sería resolver esta ecuación diferencial, ¿verdad? Resolver la ecuación diferencial en xu. Entonces queda de u de x es igual a u a la 2 menos 1 entre x. Separando las variables, entonces lo que me queda es que de u entre u a la 2 menos 1 es igual a dx entre x. Ven que aquí tengo que restringir los valores, ¿verdad? U tiene que ser distinto de más menos 1, ¿verdad? Porque estoy usando u al cuadrado, es diferente de 1, entonces u tiene que ser diferente de más menos 1. Lo mantengo aquí para luego verificar si son o no son solución. Tenemos que integrar esto. Para integrar esto, lo que tenemos que hacer es fracciones parciales. U a la 2 menos 1 es u más 1 por u menos 1. Tengo que hacer esto a entre u más 1 más b entre u menos 1. Si ustedes calculan esto, aquí les tiene que dar menos 1 medio, u más 1, más 1 medio, u menos 1. Básicamente, tengo que integrar esto de u, es lo mismo que integrar esto de u, pero la integral de esto sería menos 1 medio, logaritmo natural de u más 1, más 1 medio, logaritmo natural de u menos 1. Se simplifica un poco aquí, puedo obtener 1 medio, logaritmo natural de u menos 1 entre u más 1. Eso sería la parte de la izquierda. La parte de la derecha es más sencilla porque es solamente el logaritmo natural de x. Entonces lo que me queda es que 1 medio
logaritmo natural de u menos 1 entre u más 1 es igual a logaritmo natural de x y sacamos la constante para esta constante que está en R. ¿Ok? Yo, como lo escribí en la diapositiva, es poniendo este 2 aquí a la derecha y absorbiéndolo en esa constante. O sea, logaritmo natural de u menos 1 entre u más 1 es igual a 2 logaritmo natural de x más c para c que está en R. Esa sería entonces nuestra solución del paso número 3. Ya nos da casi una solución final, ¿verdad? Pero todavía nos falta analizar las soluciones singulares. Vean que 1, la derivada de 1 es 0, y esto también da 0 cuando esto es 1, al igual que menos 1, ¿verdad? Estos dos son soluciones singulares. Entonces tengo que agregar aquí u igual más menos 1. Entonces vamos al paso número 4. Paso número 4 es simplemente volver a las variables originales. Volvemos a x y y. Entonces, sustituyendo por u, nos da que esto es xy menos 1 entre xy más 1 igual a 2 logaritmo natural de x más c para c que está en R. Y luego las soluciones singulares serían y igual a más menos 1 entre x. Esta sería entonces nuestra solución final de la ecuación diferencial. Vean que si yo no les pido que simplifiquen, no tienen que simplificar esto, lo pueden dejar así. ¿Ok? Ok, veamos ahora este otro ejemplo. En este caso, vamos a considerar esta ecuación diferencial y vamos a considerar un cambio de variable, pero el cambio de variable no está explícito totalmente. Vean que aquí voy a poner u igual a y, si quieren poner u igual a y entre e a la nx, o pueden poner y igual a u por e a la nx, pero tienen que hacer el cambio de variable para algún valor n apropiado. Yo no les estoy dando explícitamente cuál es el cambio de variable. Sin embargo, conforme ustedes analicen la ecuación diferencial, se van a dar cuenta que hay un cambio, o sea, hay un valor de n que simplifica mucho esta ecuación diferencial. Veamos lo que sería el resumen y después entramos en los detalles. Si ustedes derivan este cambio de variable y resuelven para u', lo que les queda es que u' es e a la menos nx y' menos n por u. Utilizando esta identidad y la ecuación diferencial, ustedes pueden resolver para y' de esta ecuación y lo pueden sustituir en esta u', y lo que les queda es básicamente esta ecuación diferencial. U' es menos u entre 1 más u al cuadrado por e a la 2 por n más 1, todo por x, menos nu. Y entonces aquí es donde uno tiene que decidir sobre cuál valor escoger para n. Vean que la idea es tratar de hacer esto lo más simple posible. Lo más simple posible que yo puedo hacer este exponencial es haciendo su exponente igual a 0. Eso significa que si tomo n igual a menos 1, todo esto se me hace 0, me queda e a la 0, que es 1, y me queda simplemente q más 1. Si yo agrupo todos estos términos, lo que me queda es que u' es igual a u a la 3 entre u1 más u al cuadrado, que es muchísimo más sencillo de calcular, ¿verdad? Y de integrar, porque podemos separar variables. A mano izquierda nos quedaría 1 más u al cuadrado, todo entre u a la 3. Integrando, tenemos esta solución general y la solución singular a la hora de dividir entre u a la 3 es 0, que se traducen cuando volvemos a las variables originales a esta solución general y esta solución particular. Entonces veamos los detalles de estos cálculos. Tenemos entonces la ecuación diferencial original, es 1 más y a la 2, e a la 2x, todo por y' más y igual a 0. Y tenemos el cambio de variable y igual a u e a la nx. Entonces, si yo derivo, ¿verdad? El primer paso es derivar el cambio de variable. Derivando me queda y' es u' por e a la nx más, la derivada de esta sería n
u e a la nx. Si yo despejo para u', ¿qué es lo que me queda? Me queda u' sería igual a y menos n u e a la nx, todo entre e a la nx. O sea, lo que me queda es que u' es igual a y por e a la menos nx menos n u. Entonces observen esta ecuación que está acá. Voy a poner en azul. Y ahora lo que voy a hacer, vamos a ver un momentito, aquí sería u', aquí esto sería y', perdón, y'. Ajá, y' menos nu. Ahora lo que voy a hacer es tratar de encontrar qué es y' de la ecuación original, ¿verdad? Entonces de la ecuación original, tengo que y' es menos y entre 1 más y a la 2 e a la 2x. Lo que puedo hacer es, antes de sustituir, porque eventualmente lo que yo quiero es encontrar una ecuación diferencial que dependa solo de u. Entonces, antes de sustituir esta ecuación en términos de y, voy a tratar de dejarla en términos de u. Yo sé que u es igual a, resolviendo, e a la menos nx por, perdón, y es igual a, bueno, aquí está, perdón. Y es u por e a la nx. Entonces esto me queda menos u e a la nx entre 1 más, y aquí me queda u al cuadrado por e a la 2nx por e a la 2x. E a la 2nx por e a la 2x, al final de cuentas me queda que y' es menos u e a la nx entre 1 más u al cuadrado por e a la 2n más 1 todo por x. Entonces lo que hago es que sustituyo en esta ecuación, lo que me queda es que u', e a la menos nx por e a la nx se cancela, entonces me queda solamente menos u entre 1 más u al cuadrado por e a la 2 n más 1x menos nu. Y entonces aquí viene ahora sí la escogencia de n, como ya les había explicado. Quiero hacer que esto se simplifique, entonces quiero tomar que este exponente sea 0, o sea que quiero tomar n igual a menos 1. Si n es igual a menos 1, lo que me queda es que u' es igual a menos u entre 1 más u al cuadrado, ¿verdad? Menos con menos me da más u. Si sumo esto, lo que me queda es menos u más u todo por 1 más u al cuadrado entre 1 más u al cuadrado, me queda, este u se cancela con este, me queda u a la 3 entre 1 más u a la 2. En resumen, lo que tengo es que de u de x es u a la 3 entre 1 más u a la 2. Y aquí termina lo que sería el paso número 2, ¿verdad? El paso número 1 básicamente terminó aquí, ¿verdad? Y el paso número 2 empieza acá, ¿verdad? Cuando estamos tratando de encontrar esta ecuación diferencial. Vayamos entonces a lo que sería el paso número 3, que es resolver esta ecuación diferencial. Tenemos du de x igual a u a la 3 entre 1 más u a la 2. Pasamos a la izquierda las u's, me queda 1 más u a la 2 entre u a la 3 de u es igual a dx. Vean que aquí tenemos que tener cuidado porque 1 puede ser 0, entonces lo consideramos como solución singular. Para integrar esto, entonces tengo que integrar 1 entre u a la 3 más 1 entre u de u. Y aquí esto me da simplemente x más c, para c que está en R. Cuando integro esto, esto me da 1 entre u al cuadrado
pero tengo que sacar un menos un medio, ¿verdad? Entonces menos 1 entre 2u al cuadrado, más logaritmo natural de u es igual a x más c para c que está en R. Y esta entonces sería nuestra solución en términos de u. Lo único que falta es ver si u igual 0 es una solución. Aquí vemos directamente que esto es 0, es igual a 0 también al otro lado. Por lo tanto, también es una solución. Entonces nos queda que u igual a 0. También es una solución. Aquí tenemos las dos soluciones en términos de u. Finalmente, volvemos a nuestras variables originales. Y lo que nos queda es que, recuerden que tenemos que u es igual a, o que y es igual a u por e a la nx. En este caso sería menos 1, sería u por e a la menos x. O sea que u sería igual a y por e a la x. Entonces nos queda finalmente que menos 1 entre 2 y al cuadrado e a la 2x más logaritmo natural de y a la x es igual a x más c para c que está en R. Y la solución cuando u es igual a 0, como e a la x nunca es 0, ¿verdad? U igual a 0, implica que y tiene que ser igual a 0. No hay otra forma que esto sea 0. Entonces y es igual a 0 sería nuestra otra solución singular, o sea, nuestra solución singular. Y aquí tendríamos lo que sería finalmente la solución final de la ecuación diferencial. Bueno, entonces a ustedes les toca entonces trabajar en los siguientes ejercicios. El primer ejercicio sería resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales. Deben encontrar todas las soluciones singulares y visualizarlas usando digamos, la herramienta, yo les recomiendo Desmos o cualquier herramienta gráfica que ustedes gusten. Estas serían las ecuaciones. Básicamente son ecuaciones que las pueden resolver utilizando el método de variables separables. En este caso les pido que no solo la resuelvan la ecuación diferencial, sino que encuentren la constante, ¿verdad? O encuentren la solución particular que pasa por ese punto. Recuerden que si el punto está en una solución singular, entonces tienen que tomar a la solución singular como solución. En caso opuesto, tienen que utilizar la fórmula de la solución general. Para el ejercicio número 3, tienen que resolver la ecuación diferencial utilizando el cambio de variable que se les indica en cada caso. En este caso les estoy dando el cambio explícitamente. Vean que aquí cambié, en vez de poner u puse v, pero es exactamente lo mismo. V sería nuestra nueva variable dependiente de x. Y en estos dos les estoy poniendo un parámetro que van a tener que determinar para ver cuál es ese parámetro que les sirve para hacer el cambio de variable. En el ejercicio número 4, ustedes tienen una ecuación diferencial que es vean que está elevado al cuadrado, y' está elevado al cuadrado, y tienen una condición inicial y1 igual a 0. Entonces, aquí la idea es que vean esto como si fuera, una ecuación cuadrática en y', y que la resuelvan con la fórmula notable. Eso les va a dar dos ecuaciones diferenciales. Tienen que analizar cuáles de esas ecuaciones diferenciales, en realidad les va a dar casi que 4 ecuaciones diferenciales, dependiendo de cuál es la parte del plano que están analizando. Tienen que analizar cuáles de esas ecuaciones diferenciales tienen el punto 1,0 y resolverlas que tienen el punto 1,0 como condición en ese caso. De hecho, que aquí ustedes van a encontrar dos soluciones que pasan por este punto. Finalmente, esto es un ejercicio un poco más teórico y empieza como a profundizar en lo que vamos a ver la próxima clase. Supongamos que tenemos una función arbitraria y tenemos la ecuación y' igual a f de ax más de y más c, donde a y b no son 0. Ustedes tienen que verificar que si usan el cambio de variable u igual a ax más de y más c, esta ecuación se convierte en una ecuación de variables separables. Y tienen que utilizar este ejercicio 5 para resolver entonces todos estos ejemplos que están acá. X más y al cuadrado menos 2x más y menos 1. Ven que en este caso es una función que depende de x más y por lo tanto la puedo escribir en esta forma. Tienen que aplicar esa misma idea para todos los ejercicios de este caso. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo por hoy. Les agradezco su atención.